Es un día muy especial para la facultad, realmente. Hoy vamos a llevar adelante un acto que es un reconocimiento al doctor Darío Páez como profesor honorario de nuestra universidad y de nuestra facultad. Es un honor para todos nosotros contar con un profesor tan prestigioso que ha influido y formado tantos profesionales, tanto en Europa, en el País Vasco, como en América Latina, ¿sí? Tenemos aquellos que son ingresantes, esta es una materia del primer año, tienen el privilegio de, en la universidad pública, contar con la apertura del cuatrimestre de la Cátedra de Psicología Social de la doctora Elena Zubieta, con una primera clase inaugural dictada por el doctor Darío Páez, ¿sí? Me parece muy importante destacarlo, ¿sí? A pesar de las dificultades que tenemos, que todos conocemos, la universidad pública sigue siendo un lugar de excelencia, ¿sí? Sigue siendo un lugar que vale la pena defender. Y este tipo de cosas a nosotros nos dan mucha satisfacción, nos ponen muy contentos. Tenemos una cantidad de sentimientos y emociones positivas, ¿sí? Y eso está muy, pero muy bien, ¿sí? Yo pretendo ser breve, simplemente después de estas palabras va la secretaria académica de la facultad a leer el elogio académico al doctor Páez. También va a hacer uso de la palabra la doctora Elena Zubieta, que nos va a decir una palabra en relación al doctor Páez, y él después va a dar una clase, ¿sí? La clase inaugural del cuatrimestre de Psicología Social. Seguramente la van a disfrutar, la vamos a disfrutar todos. Agradecer una vez más y simplemente decir que es un día especial, ¿sí? Realmente un día especial, porque no tenemos la posibilidad siempre de tener profesores del prestigio del doctor Páez dando clases en el grado de nuestra facultad, ¿sí? Así que, nada, agradecerle al doctor, agradecerle a Elena, ¿sí? Que fue la artífice de la idea, y nada, desearles que disfruten, ¿sí? Que aprovechen esta clase, que es algo que no se da habitualmente. Bueno, les voy a pasar la palabra a la secretaria académica para que haga el elogio. Bueno, buenos días a todos. Mi tarea es un poco contarles por qué el doctor Páez o por qué al doctor Páez le hemos otorgado este diploma de profesor honorario. Y entonces les voy a contar la trayectoria del doctor Páez para que ustedes estén al tanto de qué estamos hablando. El doctor Darío Páez es una persona con producciones muy importantes, con una extensa y muy vasta trayectoria profesional. Podría contarles de él que comenzó sus estudios en la Universidad de Chile, donde seguramente no se fue de Chile por sus propias ganas. Se doctoró en 1983 en la Universidad de Lovaina en Bélgica, pero además realizó otra tesis de doctorado en 1985 en el País Vasco. Respecto de sus publicaciones, debo decir que ha publicado 23 libros, 52 capítulos de libros en inglés, castellano, francés, italiano y portugués. Coeditó libros tales como Memorias colectivas de eventos políticos en castellano y en inglés, Identidades sociales en castellano, francés e inglés, Psicología social, Educación y cultura. Coeditó con Peter Smith un número especial de la Revista Internacional de Psicología Social sobre cultura y psicología social. Coeditó con Joseph de Rivera de la Universidad Clark de Estados Unidos una monografía sobre clima emocional,
Seguridad Humana y Cultura de Paz, y el libro La superación de la violencia colectiva y la construcción de una cultura de paz. Publicó en el 2022 con Silvia da Costa el libro Movimientos Sociales en castellano, portugués, italiano y rumano, libro de divulgación que se agotó en su edición española. Publicó 69 artículos en revistas de alto impacto y visibilidad. Ha colaborado con el doctor José Marqués de la Universidad de Porto, Portugal, en importantes contribuciones teóricas y empíricas a la temática del control social, proponiendo la hipótesis del efecto oveja negra, a la teoría de la identidad social y el postulado del favoritismo endogrupal. Trabaja actualmente con el doctor Rime, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, y con la doctora Nekane Basabe de la Universidad del País Vasco en las temáticas de encuentros colectivos, rituales y procesos emocionales. Participa también en estudios interculturales de representaciones sociales del pasado, uso de Internet y cultura política, promovida por el doctor James Liu de la Universidad de Nueva Zelanda. Coordinó un estudio sobre el impacto de la Comisión de la Verdad en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y actualmente participa en el estudio que se realiza en Colombia junto al doctor Carlos Martín Beristain. También colaboró en instituciones de derechos humanos y el proceso de paz en Guatemala, Paraguay, Ecuador, Chile, España, y actualmente lo hace en relación a la Comisión de la Verdad en Colombia. Respecto de la formación de recursos humanos, el doctor Páez dirigió 43 tesis doctorales, 38 en la Universidad del País Vasco, también en Barcelona, Madrid, Bilbao y la Argentina. Actualmente codirige 3 trabajos de tesis doctoral. Lo interesante de esto es remarcar que 26 de sus exdoctorados solo fueron profesores universitarios en Argentina, Brasil, Chile, España, Holanda, Perú y Venezuela. Respecto de la labor de investigación, ha sido investigador principal o investigador en 23 proyectos competitivos españoles, 1 peruano, 1 chileno, otro portugués, además de 1 europeo, Eurocost. Durante el año 2020 desarrolló un estudio sobre las reacciones a la pandemia en 17 países de América, Asia y Europa. Dirigió el Grupo Consolidado de Investigación, Cultura, Cognición y Emoción desde 1999, que obtuvo financiación durante 22 años, y de la Unidad de Formación e Investigación, que integraron 3 grupos consolidados. Es editor de la revista de Psicología Social, cita en la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Sociología de la UBA. En la actualidad participa en la Red Ibero-Latinoamericana de Psicología Social, integrando el núcleo fundador junto a la profesora doctora Elena Zubieta, a cargo de la Cátedra de Psicología Social de esta casa de estudios, y otros colegas de Chile, Perú, Brasil, Colombia y México. Red virtual que reúne a 500 investigadores de la península ibérica y de América Latina, y tiene el objetivo de funcionar como una herramienta complementaria de intercambio, colaboración y difusión del trabajo desarrollado por los investigadores de Latinoamérica, España y Portugal. Participó en 13 comités y representaciones internacionales y ha recibido 4 premios por su trayectoria académica, y en la actualidad destaco que es profesor honorario de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, y es profesor invitado de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, entiendo que se dan cuenta que estos son los motivos por los cuales esta facultad y la Universidad de Buenos Aires ha decidido otorgarle el título de profesor honorario al profesor Darío Páez. Muchas gracias.
Bueno, mediodía, buen mediodía, buenas tardes. Me voy a poner de pie porque si no me ven. Primero, bueno, agradecer al señor decano, a la señora secretaria académica. Había unos videos, ya contaré, pero voy a reemplazar todos los videos en la parte más emotiva y también profesional. Primero, darle la bienvenida a los alumnos de primer año que se inscribieron en Psicología Social y que pensamos que la clase de Darío Páez era una buena oportunidad para empezar este segundo cuatrimestre, y a la parte que bien perfiló la secretaria académica acerca de lo que es Darío Páez, es verdad, y hacer énfasis en el trabajo que él ha hecho y sigue haciendo, sobre todo en lo que fue el desarrollo de posgrado de muchos de nosotros que fuimos de Latinoamérica buscando aprender a investigar, obtener el título de posgrado, y ha sido y es una persona crucial en la vuelta nuestra a nuestros respectivos países y en ayudarnos en la inserción profesional, tanto en nuestros propios países como en dar nuestros nombres. Cuando lo llamaban a él para dar una clase, él ya en algunos países decía: te reemplaza su dieta o en mi lugar va tal. Con lo cual quiero destacar, digamos, que es una persona que da todo, digamos, es súper amplio, nos ha permitido formarnos de la forma más amplia. Yo recuerdo, y ahora se me cae un lagrimón tipo el tango, esos 5 años en San Sebastián, en el País Vasco, cuando gracias a él unos años muy especiales. Todas las semanas venían profesores, pasabas de hablar el italiano al inglés, todos éramos tíos de todos, primos. Yo estaba como maravillada, no lo podía creer. Y después, bueno, de tantos años, obviamente, seguimos trabajando juntos, y agradezco todo lo que él me ha dado, lo que me ha ayudado. Ya a esta altura somos amigos, ya casi 30 años de relación, y creo que esto lo hago tanto, bueno, en la gente de Europa, obviamente, pero por un grupo muy fuerte. De hecho, Darío viene de que sea homenajeado en Chile la semana pasada, y le pasó esto mismo, digamos, todos sus doctorados, ¿sí?, de Chile, Venezuela, Perú, Argentina, bueno, dándole las gracias. Y obviamente me imagino que esto de el retiro, la jubilación, es una parte técnica, va a seguir. Es imposible que Darío se quede tranquilo, y que te está hablando. Y una anécdota, era lo más nervioso, cuando yo era becaria de él seguía hablando, íbamos a tomar un café, íbamos a comer, él seguía hablando de teoría, de todo. Entonces agarraba un papelito y me dice: sí, cariño, tienes que hacer esto y el otro. Hasta que un día se había estrenado esa película, ¿se acuerdan de Nash, el científico? Entonces yo ya estaba, era becaria, me hablaba, me seguía hablando hasta con el café, me dibujaba en las servilletas. Le dije: a ver, Darío, le digo, vamos a ver, le digo, tú ves las estructuras, le digo, pero el resto somos mortales, que no nos damos cuenta. Entonces lo obligaba a que él tomara, pues estábamos todo el tiempo. Bueno, ese es Darío. Así que es muy emocionante para mí, me alegra mucho, me alegro poder compartir la clase de Darío con colegas, con el equipo de la Cátedra de Psicología Social, con los alumnos que van a tener este cuatrimestre clase con nosotros. Les doy la bienvenida y bueno, ya le paso la palabra a Darío Páez. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria académica, al decano y a Elena. Para mí es un placer estar en la Universidad de Buenos Aires, que yo conocí Buenos Aires la primera vez en el año 69, ya me puse en contacto con el movimiento estudiantil de la época. Sé que estamos en un lugar icónico por el tema de la represión, pero también por la Universidad de Buenos Aires está en un puesto muy bueno, en los puestos de diferentes rankings internacionales. Y como dijo el decano, es una demostración que una universidad pública puede tener una posición importante. Por supuesto, soy consciente que la posición de la UBA en los puestos más altos no se debe a nosotros, a ciencias humanas, se deberá probablemente a ciencias exactas, pero aún así es una demostración que una universidad pública puede tener un rendimiento científico muy importante. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es revisar algunas investigaciones clásicas en psicología social,
Mostrarles cómo las ideas se contrastan sistemáticamente y de forma democrática. La ciencia es una actividad democrática que debe y puede ser replicada. Y eso es lo que quiero ilustrar. Y les voy a ilustrar con algunos temas relativamente sencillos de influencia social. Vamos a revisar facilitación social, pereza social, conformismo, pero cómo esto se articula con diferencias contextuales. Siempre y cuando... Vale. A ver. La psicología social, pero podemos hablar en general. La psicología social es una actividad evidentemente de producción científica. La gran mayoría de la producción proviene de la zona del norte de América y de Europa occidental, sobre todo el norte de América. Pero también en la actualidad hay una producción emergente importante del área ibero-latinoamericana y del área asiática. Entonces, si ustedes quieren, en los años 50, 60, que es muchos de los estudios que vamos a ver son de esa época, la producción esencialmente norteamericana de mucho inmigrante europeo, digamos, en Estados Unidos. De hecho, vamos a ver, Ash, por ejemplo, era una persona del área, digamos, del área germánica que se fue a trabajar a Estados Unidos. De hecho, no se llama Ash, se llama Ash Kevesky, ¿okay? Y era un tipo de formación marxista, pero que se insertaron y se desarrollaron en el contexto norteamericano. La psicología social latinoamericana tiene un énfasis mayor en la cosa comunitaria, de querer mejorar el entorno. Tiene también un énfasis mayor, si ustedes quieren, en una discusión teórica más amplia. Pero personas como Elena o como yo, que estamos entre culturas, pues navegamos entre una cosa y la otra. Yo lo que les voy a presentar son esencialmente dos tipos de resultados y les voy a explicar cómo se llegan a los resultados, para que ustedes se den cuenta que lo que hacemos es relevante, es muy importante para la problemática de las personas y que se puede y se debe llevar a cabo, que se puede replicar. Cuando les hable la experiencia de Ash, les voy a contar cómo se hace y ustedes pueden ser capaces de, molestando a la abuela, a los primos, etcétera, replicar la experiencia de Ash si quieren, ¿vale? Una primera definición de psicología social es cómo nos influencia la presencia real o imaginada de otros. Entonces, lo que vamos a ver en facilitación es si hay otra gente presente, rindo más o menos. O, por ejemplo, en pereza social. Si hay otra gente presente trabajando en conjunto, ponemos más o menos esfuerzos. Y van a ver que las respuestas que se han contrastado en numerosos estudios son distintas. Y además intentaré mostrar cómo no solamente la presencia del otro, sino que el tipo de entorno, el contexto sociocultural va a influenciar cómo esos procesos se dan. La cultura, definida, digamos, como un conjunto de valores, normas, actitudes y significados importantes, pero también de escenarios, van a influenciar cómo estos procesos actúan. Por ejemplo, y esto lo estoy improvisando porque no tenemos nada, ustedes saben que América Latina tiene niveles de bienestar subjetivo mucho más altos que los ingresos que tiene. Entonces, se llama la paradoja latinoamericana. ¿Y por qué? En términos elegantes, es porque es una sociedad colectivista centrada en la familia más que en el gran grupo. Algunas otras africanas son más centradas en el clan, aquí centradas en la familia, y porque enfatiza lo positivo. O sea, como dicen los venezolanos, la jodedera y la gozadera. ¿Se entiende? La versión elegante, que aquí como se enfatiza la sociabilidad, pues claro, entre los países que tenían bienestar más alto, estaban países como México, que ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan? Que hay más muertos que en una... Ah, vale. Sí, bueno, me estoy siguiendo a mí mismo aquí, pero bueno. Quiero decir que la cultura es el conjunto de valores y escenarios que hay. Entonces, si los escenarios son prevalentes, dominantes, pues nos hacen funcionar de una manera. Entonces, ya he contado el tema de la sociabilidad. También puedo contar el tema de los japoneses. Los japoneses, ustedes saben que son muy estructurados, muy ordenados, muy moderados, estando en el contexto japonés. Cuando salen de Japón, dejan de tener control social externo, pues en Chile se decía, le sale el turco de dentro, ¿no? Claro, cuando llegaban los tipos que eran de una estructura muy controlada, llegaban de nada no controlada, pues funcionaban de una forma radicalmente diferente. No podemos... Vale, ok. Bueno, tenía aquí, lo tienen como se van a quedar, espero, pues tienen el porcentaje de artículos publicados que son norteamericanos, canadienses, tipo de artículos que son de Europa Occidental y América Latina. Elena,
Hasta tu ordenador se ha quedado atascado. Ya, vale, vale, sí, vale, ok. Entonces, empezando con lo que espero que lo vean, la psicología social en la actualidad, en el siglo XXI, es una ciencia basada en la replicación y no en la reputación. ¿En qué sentido? No solamente en áreas como el psicoanálisis o en áreas como la sociología fenomenológica, sino que también, de una forma distinta, en psicología social, bastaba que un fenómeno lo escribiera una persona en una revista prestigiosa, que, pues es así. Entonces, pero en la actualidad lo que se exige es una replicación de todos los estudios, que los estudios sean replicables. Por ejemplo, sigo improvisando hasta que pongan esto. Por ejemplo, hay una encuesta importante de conducta sexual en Chile, muy grande, 20.000 personas, y una conducta muy exhaustiva. Por las condiciones que exigen ahora la agencia de financiación, esa matriz de datos va a estar disponible públicamente de aquí a un año. Lo cual quiere decir que todas las personas pueden replicar. Nosotros mismos utilizamos una matriz de datos del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, y hicimos estudios y mostramos, por ejemplo, que el bienestar está asociado con la asistencia pública a la misa, pero no con el rezar privado. Un poco esta idea durkheimiana de que lo importante es el ritual público y la participación en él para mejorar el bienestar. ¿Vale? El segundo elemento importante es que en la actualidad se exige, muy bien, estamos llegando ya. Bueno, y como dije, bueno, igual le dan ustedes, ¿eh? Vale, dale, Elena, volvemos a los viejos tiempos, dale, Elena. Claro. Vete para atrás, porque antes fuiste, vete para atrás, Elena. Pero ya estamos. Para atrás. Vale, aquí. Entonces, aquí, vamos en esta parte. Entonces, ¿qué es lo importante? También es muy importante que dominó durante mucho tiempo una lógica que se llama hipotético-deductiva, que decía, bueno, pues tengo tal hipótesis, y me publicaban lo que yo proponía si la hipótesis se confirmaba, con lo cual se producía un sesgo de publicación. Hay un área muy importante que yo les recomiendo que la conozcan, que se llama economía conductual, que opera en todo el mundo. Y la economía conductual no es más que la aplicación por economistas de principios de toma de decisiones, de influencia social, etcétera, de psicología y de psicología social, aplicado a temas prácticos. Entonces, pues, en la economía conductual hay un centro de economía conductual del Reino Unido que ha hecho 300 experimentos de modificación. No lo diría, pero se los cuento muy brevemente. Por ejemplo, la gente, pensamos rápido y pensamos lento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se te dice, bueno, si usted no dice nada, usted es donante de órganos. Punto. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues lo mismo cuando nos llaman, ¿quiere usted cambiar de compañía? Claro que no, queremos seguir igual. Pues no digo nada, por lo cual soy donante de órganos. Poniendo la alternativa, entre comillas, más favorable al bien público, se obtienen resultados muy importantes. Ese es el tipo de cosas que hace la economía conductual. Claro, hicieron 300 experimentos, pero han publicado solamente el 23%. No hay que ser astutos para darse cuenta que han publicado lo que funcionó. Con lo cual quiere decir que, claro, lo que se está publicando es una visión, digamos, que favorece los resultados. En la actualidad no. Tenemos que preinscribir lo que queremos, tenemos que dar libre acceso a los datos y hay que replicar. Dale, Elena, por favor. Vale, aquí está. Entonces me voy a mover porque prefiero verla. Este es un tema clásico. Triplett descubrió, a fines del siglo XIX, que los ciclistas que corrían con otros ciclistas corrían más rápido. O sea, el ciclista que corriendo solo lograba hacer una cierta rapidez, lo hacía más cuando había otros ciclistas. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Los estudios han confirmado que la presencia, un montón de estudios han confirmado que la presencia de otros aumenta el rendimiento con tareas simples, como multiplicaciones, diferentes tareas cognitivas, que la competición no era necesaria, basta con que hubiera otros lados. O sea, no es que como los ciclistas que están compitiendo entre ellos, ¿se entiende? Pero si estamos los tres aquí haciendo la misma tarea, sabiendo que estamos juntos, la vamos a hacer más rápido que si estamos solos. En cambio, en tareas complejas o en tareas que se estaban aprendiendo, la presencia de otros hacía más lento o disminuía el rendimiento. Entonces, tienen aquí una idea clásica y que sabemos que funciona. Sabemos que la presencia de otros nos ayuda para tareas sencillas. Entonces, tienen aquí el típico diagrama, dice, la presencia de otros aumenta la activación, aumenta la probabilidad de reacción dominante,
facilita tareas simples e inhibe tareas complejas. Entonces ya saben, si quieren que alguien ayude a pelar papas, pues lo hacemos entre todos. Si quieren que alguien desarrolle una capacidad retórica, pues más bien que lo haga solo. Vale. Este efecto, espera, me voy a mover aquí, si me puedo, tengo miedo moverme que no se me va. Este efecto es importante y es muy importante saber también cuantificar la relación que hay entre dos variables. Entonces, la presencia de otros facilita que uno rinda más en tareas simples. ¿Pero cuánto? La correlación que ustedes tendrán que aprender, porque en ese curso que los va a apasionar, que se llama estadística, que estoy seguro que será inolvidable, pues la correlación indica entre qué medida dos fenómenos se asocian. Los fenómenos se asocian perfectamente, una correlación de uno es que, y por no soy Ricky Gervais, no soy Ricky Gervais, pero si eres hombre tienes testículos, ¿vale? ¿Ok? Entonces, es una correlación perfecta, ¿no? Ah, no, seré más elegante. Si eres de sexo masculino, tienes gametos rápidos. Y si eres de sexo femenino, tienes gametos lentos. ¿Cómo se llama la chica, la Kate, la de Material Girl? ¿Ok? Entonces, es una correlación de uno, pero nunca, las correlaciones de ciencias humanas y sociales no existen. Una correlación arriba de 0.40, el tipo generalmente está midiendo 2 veces lo mismo, esta es bastante cercana, o son cosas muy sencillas como esta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este es un segundo elemento para que aprendan a pensar con matemáticas. Ya sé, me van a odiar, pero hagan un esfuerzo. Una correlación de 0.36 quiere decir que la gente que está compitiendo con otros, como tienen allí, el 68% lo hace bien. En cambio, la gente que hace ese rendimiento solo, lo va a hacer bien solamente el 32%. Entonces, dos elementos importantes. Hay que saber la fuerza de la asociación y van a ver luego que, para los que estamos gorditos y nos gusta beber y comer, van a ver que el beber, comer como factor de riesgo es mucho menor que esto, ¿vale? Entonces, uno es la fuerza de la asociación. ¿Y qué significa? Lo que le pueden contar a la abuela. Si hacemos las tareas juntos, un 68% lo vamos a hacer más rápido versus un 32% si lo hacemos solo. También el concepto de tamaño del efecto. Entonces tienen aquí la tarea clásica de Ash, que vamos a retomar. Los sujetos tenían que indicar 18 veces qué línea de las tres se parecía a línea patrón. Los sujetos estaban en un grupo y en dos ensayos críticos, como vamos a ver en detalle, la gente decía que, por ejemplo, ¿qué es más alto? Simplificando, ¿la botella o la copa? Entonces la gente decía, la copa es más alta. El tipo se quedaba y decía, joder, bueno. Entonces, en esos ensayos críticos se veía la influencia de la gente en un juicio físico. De hecho, un tema clásico, Ash hizo eso como línea base. Pensaba que no iba a pasar nada. O sea, que la gente dijo, vamos a decir que la copa es más alta que él. Pero no, en esa él demostró y encontró que la gente decía, pues, en una cantidad de respuestas. Y una parte de la gente decía, pues sí, si todo el mundo dice que la copa es más alta, será que la copa es más alta. ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño del efecto? Pues la diferencia entre la respuesta de las que están en la condición presión, 3,8 respuestas erróneas sobre 12, frente a la gente que lo hacía solo, que obviamente la gente que le hacía solo decían ¿qué es más alta, la copa o la copa? Pues la botella. Entonces, como ven, el error es prácticamente 0,08. ¿Y qué es lo que es el tamaño del efecto? Sí, voy suficientemente lento, ¿no? Lento, ¿no? Vale, siguiente. Vale, bajaré el tono. Es que yo para mí voy lento, ¿eh? Vale. Claro, dale la siguiente. ¿Cuál es el tamaño del efecto? Y este es el gringo, este es de los años 50. ¿eh? Si se parece a una película de estas de los años 50, es que es de los años 50. Entonces, el gringo que está mirando qué le pasa, el que le acaban de decir que la copa es mucho más alta que la botella. Entonces, vale, dale. ¿Cuál línea se parece? Entonces le decían a veces que la A era más alta, ¿se entiende? Cuando la correcta era la A, decían pues, la correcta es cuál línea se parece, entonces le decían la B, que es mucho más alta. Vale. ¿Ok? Y tienen aquí, en el grupo sin presión, el grupo control, 0,08, 4,41 de error, y el total de respuestas erróneas era 0,70 en el grupo control y 37% en el grupo experimental. Ojo, no es que la gente dijera todo el rato respuestas erróneas, decían algún porcentaje mayor de respuestas erróneas. ¿Vale? El conformismo se ha estudiado en
en 17 países. Esto ya es un metaanálisis de fines del siglo XX, cuando la psicología se hacía, ya no se dice países en desarrollo, se dice países de alto, medio y bajo ingreso. Cuando la psicología se hace en países de alto ingreso. Ahora se hace en países de alto y medio. Traducción al castellano. Además de los gringos, de la Europa Occidental, muchos países de Asia, en particular digamos, China, Japón, Corea, etcétera, pero también una parte importante de países árabes y, por supuesto, toda América Latina hace una producción importante. Entonces, se ha replicado en 17 países, el tamaño de efecto 0,40, es otro efecto sencillo bastante alto, no crean que esto lo van a encontrar todos los días. ¿Y qué es lo que es el tamaño del efecto? Es la diferencia de errores del grupo experimental, ¿se acuerdan? 3,84, menos el control, que era casi inexistente, pero ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? La dispersión de las respuestas, ¿se entiende? Si nosotros queremos, ¿a quién contratamos como guardaespaldas? Y cogemos a 30 tipos y lo hacemos disparar. Sabemos que la gente acierta de 100 tiros 50. Pero ¿cuál es el otro? Esa es la media. Pero ¿cuál es el otro importante? Es la diferencia. Claro, si hay unos tipos que aciertan 0 y otros que aciertan 100, la dispersión es mayor. Si la mayor parte de la gente acierta 40, acierta 60, la dispersión es menor. Entonces, esa dispersión hay que tomarla en cuenta para ver la diferencia, por ejemplo, entre el grupo A y B de tiradores. En este caso, la diferencia es, la desviación típica era 2,9, pues entonces este es el tamaño del efecto. Y ojo, porque ¿qué es lo que ocurre? Como clásicamente, el metaanálisis indica un efecto fuerte de 0,40, pero el resultado de H era mucho más alto. ¿Por qué? Cuando un resultado es vistoso y es llamativo, ¿se entiende? Pues se publica más. En nuestras vías eróticas no interesan a nadie, pero la de Brad Pitt y la de Angelina Jolie o la de Scarlett Johansson, mucho más. Entonces, ¿de qué se publica? De Brad Pitt y Angelina Jolie. Claro, ¿qué resultado se publica? El que es más vistoso, que probablemente es una excepción a la regla general. Entonces, como en el estudio de Ash también, Ash tuvo un efecto bastante mayor, como un 20% mayor que el efecto medio. ¿Vale? Entonces, tamaño del efecto, ¿qué es lo que es tamaño del efecto? La importancia de la dispersión y ver, digamos, y saber que esto tiene que replicarse, que generalmente los primeros estudios que tienen un impacto son muy vistosos, pero son exagerados. Vale. Por ejemplo, otro elemento que se hacía, la psicología social, y ustedes lo van a ver en sus clases de cognición social, quería entender, y el autor fundamental era también Heider, que también como Ash, también venía del área germánica, pensando la fenomenología de cómo la gente explicaba, porque la fenomenología es sentido común de cómo la gente explicaba las causas de la conducta. Y se instauró, por un colega que acaba de morir, la idea del error fundamental, también llamado como sesgo de correspondencia sobre atribución, que en el fondo venía a decir que debido o por el contexto ideológico individualista, nosotros le echábamos la culpa de la causa a la persona. En general, sobre todo cuando uno era observador. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se encontró? Entonces, bueno, tienen aquí las dos explicaciones, que si uno está observando lo que pasa, ¿por qué fulanito es agresivo? ¿Por qué él tiene una personalidad agresiva? En cambio, si yo soy observador, ¿por qué yo soy agresivo? Porque me han provocado, es el entorno que me provocó. ¿Se entiende? Causa interna, causa externa. Pero la idea era interesante, parecía intuitiva. Next one. Pero no es así. Hay una revisión de Mann, que además tiene el título muy gracioso, El error fundamental, que no era error fundamental, en el cual dice, los datos apoyan solamente una versión parcial. Los observadores sobreestiman erróneamente la influencia de los factores personales en el comportamiento. Pero todo el resto de la atribución del entorno para uno mismo, eso no se da. Entonces, se da solamente este resultado parcial. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la réplica permite, digamos, matizar la afirmación que se hace. La siguiente es más interesante todavía. Ya saben que el psicoanálisis es muy importante en su contexto cultural. Un elemento fundamental son los mecanismos de defensa. Entonces, como lo ven aquí, ven el gatito cómo se ve, somos nosotros y la imagen que tenemos. Entonces, una imagen de visión positiva de sí mismo. Entonces, eso es un mecanismo de ensalzamiento del yo, también lo van a ver en cognición social, que es muy clásico. Tendemos a pensar que controlamos más de lo que vamos a controlar, tendemos a pensar que somos más simpáticos y amables que la persona media, si nos interesa ser simpático o amable, pero también podemos pensar que nos influencian menos los medios de comunicación que la persona media.
Los otros son idiotas y lo que sacan en la tele, en internet, lo influencia. Yo que soy más brillante y que soy un tipo más reflexivo, a mí no me influencia tanto, ¿vale? Y lo último, que sería la falsa invulnerabilidad, que creemos que nos va a ir mejor que a la persona, o que nos va a ir menos mal que la persona media. ¿Cuál es le aviso, cuando uno se forma una pareja o se casa y uno le hace una pregunta simpática, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que tu relación de pareja termine en un desastre? Pues la respuesta estadística es 50%. Pero obviamente en ese momento muy poca gente es capaz de... Bueno, y alguien que dice 50% que está a punto de pensarse si se junta o se casa, ¿vale? Dale la siguiente. Entonces tenemos aquí todos los egos que hay, ¿vale? Que en ilusión de realidad tenemos menos probabilidad que la media que nos ocurran acontecimientos negativos. ¿Cuál es la probabilidad que tengo yo de que mi pareja me meta los cuernos, que me vaya fatal? Pues menos que la persona media, ¿vale? En cambio, que nos vaya a ir mejor que la persona media, eso no es tanto. Dale el siguiente, pues no vamos a entrar. Pero, ¿qué ocurre con los sesgos? Pues la idea básica que se tenía erróneamente eran dos. Uno, que la persona normal no tenía síntomas, y dos, que la persona normal tenía una visión exacta de la realidad. El 80% de las personas que no estamos hospitalizados tenemos algún tipo de síntomas, de ansiedad, de depresión o psicosomático. Solo hay un 20% que no lo tienen. Los cínicos agregarían que dentro de ese 20% hay unos que están negando que los tienen. Y segundo punto, que la persona normal, cuando estamos normal, nos vemos rosados. O sea, más alto, más delgado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo soy alto y rubio, ¿no? Y con un tórax definido, ¿vale? ¿Se entiende? Estoy exagerando, pero la gente nos vemos un poquito mejor por ejemplo, bueno, les doy el ejemplo clásico. El 90% de los profesores, pero también de los estudiantes, en los años 80-90, porque ahora las cosas han cambiado, pensaban que trabajaban más que los otros estudiantes y eran mejores profesores que los otros profesores. Hay otra que es aún más graciosa. El 90% de los conductores creen que manejan mejor, conducen mejor que la media, incluyendo aquellos que han tenido 3 accidentes. Somos resistentes. Claro, ¿qué se decía? El modelo tradicional decía, no, claro, la gente que tiene esto está mal, ¿sabes? Hay gente que va a estar, ¿se entiende? Está negando la realidad, tiene que estar mal. Ilusiones positivas era que promovían la buena salud, que es el apoyado por los datos, y el otro que era que también parece lógico, ¿se entiende? Muy poca ilusión, mal, porque tenemos una visión realista y negativa de nosotros, media bien, cara y muy alta, ¿no? Porque si nos queremos Superman, tiramos por la ventana, nos caemos. Lo que pasa es que las ilusiones nunca llegan al extremo de creernos Superman y tirarnos por la ventana. ¿Y qué es lo que se encuentra? Next one. Bueno, estos son los ejemplos que les di. Déjame pensar alguna que sea graciosa. Sí, bueno, la falsa unicidad, mejores estudiantes, la calidad de las relaciones va a ser mejores, sus relaciones son mejores de lo que la realidad sugiere, y además, fíjense que todo esto facilita la satisfacción. De hecho, supongo que todo el mundo lo ha comprobado, ¿saben? Los dos, tres primeros años, que está ese fenómeno de enfatuamiento, en el cual uno, como decía Leo Ferré, lo que me gusta de las mujeres es lo que yo me imagino, ¿se entiende? Y lo que me gusta del hombre es lo que yo me imagino. Claro, cuando uno pierde esa visión tan romantizada de la pareja, pues la cosa empieza a estar menos satisfactoria, ¿vale? ¿Existe esto? Sí. Y el efecto es relativamente antes. Esto se llama el ser mejor que la media. Tienen un montón de estudios y un efecto robusto. Es mayor en rasgo de personalidad. Claro, yo soy más amable. En cambio, soy mejor preparando la paella, porque no está en una cosa muy concreta, ¿se entiende? O sea, no puedo contar de que soy un gran paella. Entonces, mayor en rasgo de personalidad, es mayor en dimensiones positivas y el resto son... yo creo que no hay nada... bueno, sí. Y el último elemento cultural, la E, lo único que voy a comentar, es más fuerte en estadounidenses que en asiáticos orientales, ¿vale? Porque es más fuerte en algunas culturas individualistas. El ejemplo clásico se pone, llega alguien a un restaurante occidental y el chef te dice bienvenido a mi restaurante, uno de los mejores del mundo. Llegas a un restaurante asiático y te espera un hombre que no es chef, dice que es el jefe de cocina, te dice bienvenido a mi humilde restaurante. Al menos como ideal cultural. Claro, eso pasa con con las culturas individualistas orientales. Pero si conocen algún árabe, algún africano central, y van a hablar de los latinoamericanos, y en particular de la ciudad donde estamos, la modestia no es su fuerte, ¿se entiende? Entonces, este sesgo cultural se da, pero en algunas culturas colectivistas, ¿vale? Pero sí es un sesgo que sea. Siguiente. Hay, además de esta forma de decir, bueno,
cuán amable soy yo comparado con los otros, qué probabilidad tengo yo que me pasen cosas buenas comparado con los otros, qué probabilidad tengo yo que cosas malas me pasen con los otros. También la escala, se mide esta visión positiva de Samir como está en la escala del año del Rey Perico, ¿no? Que es la escala de deseabilidad social, ¿no? Que son ítems que dice, por ejemplo, nunca miento, verdadero, alguna vez he sido injusto, falso, ¿se entiende? Estas dos cosas está demostrado que es imposible que digamos verdadero y falso. Pero la gente que da ese tipo de perfil pues tiende a tener una imagen de sí mismo más positiva. La siguiente, que pueden decir, y esto es para la gente que crea en la psicopatología, olvídense, la escala de narcisismo. Soy un líder nato, me gusta mostrar mi cuerpo, bueno, son escalas de narcisismo. No es narcisismo psicopatológico, pero narcisismo fuerte. Siguiente. Con las tres medidas, con la de comparación social, con la deseabilidad social y con el narcisismo, la relación con la salud mental no es negativa, es positiva. Esta es la visión de la economía conductual. Esto, de hecho, está sacado de un manual de economía conductual de la OPS. Entonces te dicen, exceso de confianza, ilusión de control, exceso de optimismo. Te dicen, es así, siguiente. Por lo cual, por todo esto dicen, bueno, la gente va mucho sesgo de comportamiento, la gente en el fondo es idiota y por eso no va a seguir las orientaciones de salud pública, ¿vale? Pero claro, quiero que no tome en cuenta la economía conductual. Dos cosas. Primero, ¿cuál es el tamaño del efecto? Cuando era tan bajo, es verdad, R36. Segundo, que no todo el mundo lo tiene, el que se llama el efecto tercera persona, a lo otro lo influye de medio de comunicación de masas, pero a mí no. Bueno, perdón, con un matiz. ¿Le hago yo caso a las campañas de salud pública? Sí, por supuesto, más que el resto de las personas. Puedo hacerle caso a las campañas de salud pública, algo positivo. Pero para la influencia negativa de que me lavan la cabeza los medios de comunicación, yo digo que no. Pero eso afecta a la mitad de la gente, las grandes muestras. O sea, hay una mitad de la gente que no comparte ese sesgo. O sea, el sesgo tiene un tamaño del efecto, que es alto pero no tan alto, y no afecta a todo el mundo. Y sobre todo, siguiente, ¿qué relación tiene esto con el ajuste psicológico? Positiva. No tan alta como las anteriores, una R22, R19, R13. En este caso, son similares en Occidente y en Oriente. No es mayor individualista y mayor en colectivista, como se veía en el ejemplo anterior, ¿recuerdan? Y se asocia con todo tipo de bienestar, tanto el cognitivo como el afectivo, ¿vale? También son similares en situaciones de estrés y trauma. Fíjense, puede decir, estos mecanismos de defensa van a tener un efecto cuando hay estrés, pues no es el caso. ¿Y qué ocurre? Sin embargo, no se asocian al ajuste interpersonal. Quiero decir, se asocia a que yo me sienta mejor, pero no se asocia mejor a ser aceptado por el resto. También tiene un límite. Es una cosa que tiene un efecto precisamente sobre la persona, no sobre sus relaciones interpersonales. Y el resto es un matiz que no vamos a tocar aquí. Dale. Y sobre todo, ¿se acuerdan que la gente de economía conductual decía que era malo para la salud física? ¿Qué relación tiene con la salud física? Ninguna. Y, como siempre, con la salud física autoevaluada, ligeramente positiva. Pero no tiene relación con indicadores biológicos objetivos, se asocia ligeramente con la salud autoevaluada y no tiene ninguna relación con la salud física. ¿Se entiende? Cuando la economía conductual dice, estos sesgos son dominantes, no ignora que la mitad de la gente, o más, en algunos casos no lo tiene. Segundo, ignora que hay una cierta asociación, pero no es una relación de uno a uno. Y tercero, no contrasta de que esos mecanismos de defensa están vinculados a la conducta que quieren modificar. O sea, no tienen relación con la salud física. Siguiente. Bueno, esta es la conclusión, ¿vale? Y la idea fundamental que son ilusiones como defensa exitosa, ¿vale? Entonces, probablemente los psicoanalistas dirán, bueno, sí es cierto, ya lo decíamos, ¿eh? Sí, porque se entiende, voy a hacer un chiste, espero que no haya nadie que tenga un psicoanalista muy amigo. Si tengo tristeza, ¿cómo? Por supuesto, el psicoanálisis lo predecía. Si estoy muy alegre, ¿cómo? Por supuesto, el psicoanálisis lo predecía. ¿Estoy normal? ¿Cómo? Por supuesto, el psicoanálisis lo predecía. Por supuesto, todas las respuestas en algún momento ustedes encuentran un párrafo que pueden afirmar la idea. Siguiente. ¿Vale? Está el tema de, les decía que era muy importante replicar, ¿eh? Y lo más importante es que muchas de las réplicas, digamos, cuando se coge un estudio y se replica, muchos de estos estudios no se replican, ¿vale? En general, este es un proyecto muy interesante que cogió 100 estudios clásicos, lo replicó con varios estudios en varios países y encontró una tasa de replicación
digamos, del 47%, porque el tamaño del efecto, ¿se acuerdan de esta idea? No era exactamente el mismo, pero entraba dentro de un cierto rango aceptable. Y si metían ese resultado y lo acumulaban con todos los anteriores, el efecto no quedaba en cero, seguía existiendo. Pero se pueden quedar que, claro, solamente el 36% con el criterio más exigente obtuvo la réplica. Siguiente. Habían algunos estudios estrellas, porque era muy gracioso. Este, por ejemplo, Amy Cuddy. Entonces, esta mujer encontró que la gente cuando uno se ponía así, tenía más autoestima, tenía mejor respuesta inmunológica, y claro, fue muy popular. No sé si usted conoce las charlas TED, ¿no? Que son como, ¿sabes? El YouTube, el TikTok de la psicología. Entonces, la tuvo una charla TED y todo eso. Claro, ¿qué ocurrió? Que hicieron muchas réplicas y no se replicaba. Lo que ella encontraba no se encontraba. Es más, al final lo que se encontró era que la gente que estaba así estaba peor, pero no que no estaba mejor que la gente así ni la gente así, ¿se entiende? Pero entonces había otros resultados también que eran bien graciosos. Este es el de la actitud de su mujer, que es, se llama la cognición corporizada, que en el fondo, y también tiene que ver con estas ideas antiguas, bueno, idea clásica, que el pensamiento se basa en el cuerpo. No sé, yo estoy elevado, estoy agachado. La otra que era muy graciosa, que tampoco funcionó, pero bueno, era que si a uno le hacían saliente palabras vinculadas a la vejez, la gente caminaba más lento. Que sonaba genial, te decían, bueno, la gente somos tan influenciales que se nos dicen viejito, tranquilito, no sé qué, caminábamos más lento. Gente joven, ¿eh? Claro, eso tampoco se replicó. Entonces, hay una serie de estudios estrellas que no se replicaron y que demuestran la importancia de, antes de poder anunciar algo contraintuitivo, llamativo, interesante, de replicarlo. ¿Vale? Ya lo siento, otro paso más hacia adelante para que me odien, el tema de la potencia estadística. Pero intentaré explicarlo para que entiendan hasta mis hermanas que están aquí presentes. Es muy importante, ¿se acuerdan? Sí, no, pero intentaré en el estilo de investigación que estamos viendo, que es un estilo cuantitativo, tanto de correlación como de experimento, lo que hace es que se comparan dos grupos. Entonces, si queremos saber si hay más depresión en hombres que en mujeres, comparamos la media depresión en mujeres, la media depresión en hombres, y vemos si la diferencia es estadísticamente significativa. La prueba que usamos ahora dice, hay un primer tipo de error que estimamos estadísticamente, que en su curso de estadística se lo explicarán y no lo olvidarán nunca más, ¿vale? El primero es el tipo 1, que es decir, rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Es decir, bueno, hemos probado efectivamente la homeopatía cura. Y como todos sabemos, la homeopatía no cura. Es el error de tipo 1. Espero que no haya nadie que crea en la homeopatía aquí, pero bueno. Y la segunda es rechazar la hipótesis alternativa. Es decir, que hay una relación entre dos cosas cuando no la hay. Que la penicilina no cura. ¿Se entiende? Entonces, la homeopatía cura es error de tipo 1, rechazo la hipótesis nula cuando es la verdadera, y la otra es rechazo la hipótesis alternativa cuando no cura. Entonces, en general, el primer tipo de error se hace así. Si hay diferencia entre hombres y mujeres en depresión, y esa diferencia ocurre en el 5% o menos de 100 muestras sacadas al azar de la misma población, o sea, si hay una diferencia, ¿se entiende? Si hay diferencia entre porteños y montevideanos en yeísmo, ¿se entiende? Un ejemplo idiota, ¿eh? En yeísmo entre porteño y montevideanos. Y esa diferencia se da 5 veces menos en una población común que tiene el yeísmo. Bueno, como es tan poco probable, aceptamos la hipótesis alternativa. Y eso dice, bueno, esa es la probabilidad del error de tipo 1 del 5%. Acepto que hay diferencia entre hombres y mujeres. O acepto que hay correlación, por ejemplo, entre apoyo social y bienestar. Si esa es la correlación de punto 20, se da solamente 5 veces sobre 100, si sacamos 100 muestras o 1000 muestras de una población de la relación entre apoyo social y bienestar es nula, no existe, es de cero. ¿Ok? ¿Cuál es el error de tipo 2? Pues el error de tipo 2 es el complementario y nos permite ver en qué medida la prueba nos permite detectar relaciones cuando ésta la hay. Se propone un error de tipo 2 del 80%, que exige, digamos, que al realizar con una potencia de estudio del 80%, al realizar 100 estudios evaluando un efecto real, que la penicilina cura, se obtendría un resultado el 80%. ¿Se entiende? Entonces, son dos cosas que tienen que saber. Que la correlación, la diferencia de medias, no se dan, se rechaza la hipótesis de que no hay diferencia con correlación de cero. Y segundo, tenemos que tener una capacidad de detección de esa diferencia.
¿Y por qué esto es importante? Porque la capacidad de detección de diferencias depende del tamaño del efecto, depende de la fuerza de la asociación. ¿Saben ustedes cuál es, ahora ya no, pero ¿saben cuál es el tamaño, la asociación entre tomar una media aspirina y disminuir el infarto de miocardio? Ustedes ya son todos muy jóvenes, o sea, no tienen infarto de miocardio aún, por suerte. Pues es de R-0,35, no R-35. ¿Se entiende? Como R.04. ¿Por qué? Claro, pero eso, proyectado sobre millones de gente, tiene un impacto epidemiológico muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en psicología social se tenía que publicar relativamente rápido y los Ns eran de 40 y 20, generalmente. Aunque el efecto medio de la psicología social es de punto 21 a punto 24. Hay metaanálisis de metaanálisis, síntesis de síntesis. Bueno, el efecto medio, vimos que habían efectos de R36, de R40, pero ¿se acuerdan? El efecto del mecanismo de defensa era mucho menor. Pues los efectos en general son de punto 21 a 24. ¿Y qué es lo que ocurre? Con un alfa de 0,5, con una N40 y un tamaño del efecto R21, la probabilidad de replicar un efecto es solo del 36%. ¿Se entiende? Aunque ese efecto esté allí, como tenemos tan poquita gente, en 100 réplicas solo vamos a tener un 36%. Que recuerdan que fue lo que encontró el proyecto. O sea, no lo recuerdan, se los cuento yo, pero es un recurso retórico. Como todo el mundo sabe, esto es lo que encontró el proyecto Open Science. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con muestras muy pequeñitas nos va a limitar la capacidad de detectar aún relaciones reales. ¿Cuál es la exigencia? Que hay que tener una estimación del tamaño del efecto, estimar muestras y trabajar con más gente. Porque como les contarán sus profesoras, claro, juntar 800 personas cuesta mucho más que juntar 40 personas contestando un cuestionario. Siguiente. Entonces, se requieren muestras grandes, por ejemplo, y lo vamos a ver en detalle, a mayor integración social, menor mortalidad. O a mayor integración social, mayor expectativa de vida. Medida de diferentes formas. Medida de la forma más sencilla, casado o no casado, frecuencia de contacto. Entonces, ¿cuál es el efecto medio? Punto 12. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para detectar una asociación de este carácter? Pues en 800, es una gran cantidad de sujetos. Para un efecto medio se requieren 194 o 124. Y ya para efectos muy altos, pues claro, con una N chiquita se logra obtener resultados. Pero lo importante, les quiero transmitir que hay que replicar y luego tienen que darse cuenta que la réplica tiene que darse en una cantidad de sujetos, una muestra lo suficientemente masiva para detectar efectos que son en general moderados. Vale. La presencia del otro mejora la expectativa de vida, ¿se acuerdan? El tener relaciones. Tienen aquí la odds ratio, que es una cosa que utilizan más en salud pública, pero que suena mucho mejor. Dicen, una odds ratio de 1,5. Dicen, la persona tiene un 50%, la persona que está integrada socialmente tiene un 50% menos de probabilidad de morirse. Bueno, sí, pero la R de punto 12, ¿se entiende? Entonces, lo que tenemos aquí un montón de estudios comparando personas con sensación de soledad no deseada con gente que no la tiene, vivir solo, vivir con otras, la gente que tiene mucha integración social con la que tiene poca, y hay diferentes valores, pero todos más o menos llegan a punto R10.2. Siguiente. ¿Es esto pequeño? No. Y aquí tenemos la buena noticia para los que comemos mucho, tomamos alcohol y no hacemos tanto ejercicio. No, es verdad. Yo hago pilates, trato de no beber tanto como antes, sobre todo porque ya la resaca me supera, y intento bajar de peso ineficazmente. Fíjense. La influencia de tener relaciones sociales, el riesgo de muerte, es de punto 12. No es mucho. Pero el tabaquismo y el consumo de alcohol, 0,7. O sea, en síntesis, sigan fumando y sigan bebiendo. Es una broma, Y inactividad física y obesidad, 0,5. Quiero decir que lo que hemos encontrado como relación en los estudios de ciencias sociales entre integración social y mortalidad, integración social y bienestar, tiene un peso y una influencia tan grande como los factores de riesgo clásicos ampliamente aceptados en salud pública. Tenemos el concepto de apoyo social, que es, ¿saben? También es muy importante decir que la psicología social toma elementos de diferentes teorías, en este caso Durkheim. Durkheim, ya se acuerdan, decía, los hombres casados se suicidan menos que los hombres solteros, los católicos menos que los protestantes. ¿Por qué? Porque hay mayor integración social en los primeros y mayor cohesión social. Pues bueno,
Esta es la idea del apoyo social, en qué medida la gente que me rodea me apoyo emocional, instrumental, informativo. Esta es una escala de unos colegas españoles, pero es una escala estándar que les aterriza esta idea del apoyo interpersonal. Siguiente. Y que lo que encontramos, que la relación del apoyo social es parecida con los síntomas físicos y con la mortalidad. Es un poquito menor inclusive que la integración social. Por supuesto, es mayor con la salud percibida, ¿no? Porque si yo me siento más apoyado, pues sentiré que mi salud está mejor, ¿no? En la que yo me percibo. ¿Vale? Es mayor con el bienestar. Estos son los indicadores con el bienestar y la correlación, aunque hay diferencias, es más o menos de R20. Cada uno de estos son metaanálisis. O sea, tenemos aquí millones de sujetos. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo más cercano a la verdad verdadera. ¿Se entiende? Es como, en vez de entrevistar a 100 sicarios, entrevistamos a 100.000 sicarios de todo el mundo y sabemos cuál es la capacidad de los sicarios de pegarle un tiro a la diana. No estoy dando idea a nadie, no, es un ejemplo retórico. ¿Vale? Entonces, el elemento importante, claro, es el apoyo estructural es menor. El apoyo estructural es que de cuántas organizaciones yo soy. ¿Se entiende? Claro, puedo ser de muchas organizaciones y pasar de ellas, ¿no? En cambio, el apoyo, ¿cómo se llama? La satisfacción del apoyo es mayor. Dale. ¿Ok? No sé cómo estamos, Elena, porque ¿cuánto? 10 minutos. Vale. Entonces, mira, muy rápidamente. Elena, sáltate y vete al amor romántico. Nunca mejor dicho. Vale. Dale. Ah, bueno, sí. Muy brevemente, hay un autor clásico que se llama Hofstede y que ha permitido hacer un mapa de las culturas, en base a dos grandes dimensiones. Uno, cómo se relaciona el individuo con el grupo, que es individualismo versus colectivismo, y cómo se relaciona con el poder. Entonces, alta, baja distancia al poder. Las culturas individualistas, que es verdad que son las culturas anglosajonas, pero también, por ejemplo, culturas de un estado de bienestar importante, como las escandinavas, favorecen mucho la autonomía individual y la relación voluntaria. Es la relación que tienen ustedes con sus amigos, ¿se entiende? Con una relación negociada. En cambio, las culturas colectivistas tienen relaciones con pocos grupos y porque es una lealtad y una dependencia escrita. O sea, ustedes en la adolescencia, sus padres lo toleraban porque eran carne de su sangre, carne de su carne y sangre de su sangre. En cambio, con un amigo se te pone muy pesado, te dice, pues cambiamos de... ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Hay diferencia pequeño pueblito, que todo el mundo se conoce desde siempre, y los González con los Martínez están peleando por el pozo del pueblo hace 100 años, versus la gran ciudad en la cual hay mucho más relaciones y las relaciones se negocian y pueden cambiar mucho más. Y la segunda es alta, baja distancia al poder, son culturas muy jerárquicas o culturas más igualitarias. Dale, eso les va a quedar. Ok. Entonces, en las emociones, el contexto social va a influenciar, pero vamos a saltar pásate, llégate al amor romántico. Sí, sigue. Aquí, el anterior. Vale. Sí. Entonces, esta es una pregunta clásica que la pasó Levine en 11 países, nosotros la pasamos juntos, entre hoy está aquí Buenos Aires, o sea, están ustedes. Si una persona... si un hombre o mujer tuviera todas las demás cualidades que usted desea, ¿se casaría y viviría con esa persona si no estuviera enamorado? La respuesta sí quiere decir que, bueno, si la persona, pues es, como decía mi madre, un buen candidato, pues te casas con ella. Obviamente, el decir que no es que el amor es prioritario, que lo importante es estar enamorado. Dale. Entonces, la diferencia entre decir que no con decir que sí al matrimonio sin amor, se asoció con individualismo de forma muy fuerte, con alto desarrollo humano y con culturas igualitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que esta respuesta, ponle la siguiente, ¿sí? Pon la siguiente. Claro. Claro, esto es casamiento with love, menos sin love, y tienen ¿cómo contestan? Las culturas individualistas, que eran como la mitad de la muestra, y las colectivistas. Fíjense de todos modos que casarse sin amor, aún entre los colectivistas, es una minoría, son todas muestras de estudiantes. Pero claro, la diferencia es mucho más alta en individualistas que en colectivistas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que aún entre jóvenes de educación superior, en el contexto cultural en el cual lo importante es que sea de buena familia, como decía nuestra amiga Olga Baldón, es de buena familia. Entonces, claro, casarse, pues sí, es una alternativa razonable, porque es importante formar la familia, que, o como decían antiguamente en Chile, no toma mucho,
y vuelva a su casa todas las noches. Ya con esos criterios pues ya está perfecto, ¿vale? Dale. Esto es gracioso, pero ¿se dan cuenta? Un tema muy íntimo y una opinión como muy subjetiva, pues está influenciada por el contexto. Vale. Y ahora vamos a terminar ya con él. Esta es la pereza o orgasonalidad social, que es, dale la siguiente, que sale, este es el caso clásico. Triplet es uno de los autores clásicos de los ciclistas. De esto hay que acordarse, Ringelmann, que la gente que tiraba una soga, supongo la tirasoga, aquí por los inmigrantes bajos saben, se ponen 4 tipos en un lado, 4 otros empiezan a tirar. ¿Y qué es lo que encontró Ringelmann? Que cuando tiraba uno, la gente daba el 100% de lo que era capaz de dar. Cuando tiraban 2, bajaban, y la gente daba el 95%. Y cuando tiraban 3, daban el 85%. Por eso se llama el nombre de pereza social. Y lo que se encontró que en tareas cooperativas, colaborativas, en el cual todos hacemos lo mismo, si no, pregúntenlo ustedes cuando lo van a saber ustedes cuando hagan trabajos para la universidad, pues cuando tengan 5 tipos haciendo trabajos, el esfuerzo va a ser aún menor que cuando sean 10, ¿vale? Dale la siguiente. Entonces, también hay una relación, pero la relación es pequeña, es de R12. Pero lo que es importante es que este estudio nos ha permitido generar formas para evitar este trabajo de pereza social. Entonces, el primero es decir que, perfecto, ustedes 4 hacen el trabajo, pero se evalúa cada uno y cada uno cuenta lo que hizo. Lo digo para que lo hagan luego, para que lo hagan los trabajos. O sea, hay un feedback preciso y con un mérito adecuado. Siguiente. Espérate, vete al anterior, porque estás como yo, vas muy rápido. Y segundo, que hay que valorar los grupos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Ya en el metaanálisis de Carau, que ya fíjense que ya tiene 30 años, se encontró que la pereza era menor en culturas colectivistas. ¿Por qué? Porque eran culturas que valoran los grupos y son grupos estables. Dame el ejemplo siguiente. ¿Vale? Y tienen aquí el rendimiento medio de los sujetos, cuando trabajan en grupo o solo. En Estados Unidos trabajaban en grupo, rendían menos. ¿Se entiende? Pero fíjense lo que pasa en Israel. Sí, ya sé. Este es el Israel de los años 80-90. Ahora no sé qué pasaría. Pero en Israel, que en esa época tenía una mentalidad todavía más colectivista, más socialdemócrata, pues el trabajo en grupo era valorado. Y, por supuesto, haciendo el chiste de siempre, los chinos trabajan como chinos, en particular si están en grupos de chinos. Entonces, como ven, los chinos también trabajaban más en grupos. O sea, la pereza social existe, sí, pero existen en contextos donde se hacía la mayor parte de los estudios, que eran de ingresos altos y de culturas individualistas, pero no en culturas colectivistas. Y vamos a terminar en belleza con el estudio del conformismo. El conformismo es la convergencia, ya 5 minutos de término. Es la convergencia de los pensamientos hacia una norma social y lo que se nos manifiesta cuando estamos en grupo y elaboramos una opinión consensual. Dale. ¿Se acuerdan? ¿Cuál línea se parece? 3 veces decían A o B cuando la correcta, era la C. Hasta yo me equivoqué. La correcta es la C. Entonces, los comparsas decían en una cantidad de decisiones que la correcta era la incorrecta. Ahí ya tiene nuevamente el gringo. Esto ya lo vimos. Tiene el gringo diciendo, joder, estoy miope, ¿qué me pasa? Que todo el mundo dice que la correcta es la incorrecta. ¿Vale? También esto se hizo inclusive cuando no había gente al lado. ¿Qué es lo que se hizo? Estaban uno solo esto del año del Rey Perico, entonces estábamos solo en una cabinita, decían, tú opinas esto y tu otro compañero opina, los compañeros no existían, pero era decían, otros decían, la chica es más grande que la larga. Entonces, los otros 5 dicen lo mismo. O sea, Creflo lo encontró, aunque la presión era indirecta y anónima, o sea, la gente no estaba presente, eran solamente, como uno viera, se entiende, en una pantalla ordenada, digo, bueno, ¿cuáles son las líneas parecidas? Y tu otro compañero dicen todos que es la B, joder, si es la A, pero bueno, dale. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Primero, por el tamaño del grupo. A mayor tamaño del grupo, mayor conformismo. Aunque la relación es de 0.3. ¿Vale? Dale el efecto, entonces van a ver aquí. Dale la siguiente, porque las respuestas de juicios conformistas aumentan hasta 4 y luego ya más o menos se estabilizan. ¿Vale? ¿Se acuerdan que yo le dije un 34%? Pues suben a 37-36. Ojo, que no es tampoco que si 16 tipos te dicen que la copa es más alta que el vaso, toda la gente dice todo el rato. No, un 36% de los juicios la gente comete un error. Dale. Segundo, si el estímulo es ambiguo. También la relación no es tan fuerte, pero en general es a mayor ambigüedad del estímulo, mayor conformismo, dice, bueno, pues será así. Pero claro, también el conformismo se produce en tareas muy sencillas, que eran muy objetivas, como el tamaño de la línea. Siguiente.
También es mayor si las personas que dan la opinión sean de tu grupo. Aunque en la mayor parte de los estudios, los extraños también eran estudiantes. O sea, ¿se entiende? Es como decir, el estudio era gente de psicología versus economía. Claro, pues eran todos de la UBA, o me da lo mismo, o de Palermo, ¿se entiende lo que quiero decir? Eran extraños, pero no eran tan extraños. Pero bueno, efectivamente, y en la fuerza mayor, si son de tu grupo, pues le hacen más caso. ¿Por qué? Pues la pertenencia a una categoría produce influencia tanto de tipo, tengo que seguir la norma del grupo, como lo que me están diciendo es cierto. Este en cambio no funcionó. Se decía, tenía que ver con el tema de la influencia minoritaria, que ustedes lo van a ver también en psicología social, decía que a mayor consistencia en la minoría, pero esto no fue confirmado. ¿Se entiende? O sea, parecía lógico. Mientras más consistentes los tipos te dicen que la línea incorrecta es la que tienes que contestar, pero no, esto no funcionó. Pero y sobre todo, lo más importante, que hay relación entre el tamaño del efecto de conformismo y, por ejemplo, digamos, la distancia al poder y el colectivismo de la cultura. O sea, en una cultura colectivista la gente cometía relativamente más errores. Ojo, acuérdense, el tamaño del efecto no era de 1, era menor de 1, y no es que todos los chinos dijeran, sí, la copa es mucho más alta que el vaso. No era el caso. Pero, efectivamente, además recordemos que los estudios fueron sorprendentes, los de Asch y de Kraftwerk, porque si era una cultura supuestamente individualista, ¿sí? Que, digamos, que valora la autonomía y la independencia. Dale. Entonces, aquí tienen una muestra clásica, no están todos los países, pero si ven, está África, China, Hong Kong, Arabia, Brasil, Japón, Alemania, Francia, y más o menos, eso no es perfecto, pero la línea es así. Mientras más individualista es el país, la tasa de conformismo es menor. ¿Vale? ¿Por qué? En las culturas de mayor distancia al poder, que legitiman la diferencia de estatus, es probable que se valore más la aceptación de la opinión del grupo, aunque sean iguales. Acuérdense que no estábamos viendo, no se manipuló si eran de gente, que era el profesor que les dijera, por ejemplo, ¿se entiende? Pero al menos del grupo se aceptaba más. Y también el IDU tiene una relación muy fuerte, pero con una cantidad pequeña de estudios, porque fue un resultado que recalculamos nosotros. ¿Vale? Vale, dale porque ya estamos... Bueno, sí, pero una cosa importante. Dos cosas, vuelve a la anterior, solamente... Primero que también se asoció a los valores evaluados por los valores de Schwartz, porque los datos de Hofstede sobre diferencia individualismo, colectivismo, alta, baja distancia al poder son datos recogidos a comienzos de los 70 con una muestra del IBM, son datos que tienen limitaciones, pero hay estudios más recientes que permiten ver si la gente valora la autonomía intelectual y afectiva, que es más o menos individualismo, o si valora el conservacionismo, que es más o menos colectivismo. Y se replican estos resultados con indicadores recientes y más satisfactorios. ¿Vale? La persona, claro, hay un elemento cultural, obviamente, que era lo que le estaba intentando mostrar, pues en Estados Unidos se valora más la independencia, relativamente. Y de hecho los textos insisten que un 33-34% de los juicios son erróneos. ¿Se dan cuenta? 64%, 67% fueron correctos, pero queda mucho más impactante insistir que fueron erróneos. ¿Vale? Sí, en las culturas colectivistas se interactúa más con grupos grandes de la misma categoría, dos factores que refuerzan el colectivismo. O sea, en las culturas individualistas uno tiene más contactos con grupos distintos, son contactos más negociados. En cambio, en las culturas colectivistas uno tiene contacto con unos cuantos grupos y son más estables. ¿Vale? ¿Ok? Terminando, la psicología social contrasta ideas importantes y la contrasta con correlación y con experimentación, no solamente un tema de argumentación o de releer lo que dijeron los clásicos, ¿se entiende? De releer lo que dijo Wittgenstein, lo que dijo Durkheim, sino que se intenta ver, por ejemplo, sin ir más lejos, Durkheim decía que cuando uno participaba en un encuentro colectivo había una activación emocional y luego había bienestar, pues eso se ha contrastado sistemáticamente. La psicología social que ustedes tienen delante tiene que ser transcultural, de ahí la gran ventaja de participar en esta red en la cual tenemos gente de Europa, de América Latina, que va a replicar los estudios. Requiere réplicas masivas, ¿no? Ustedes tienen que ser capaces de replicar lo de Asch y no se alarmen si replican lo de Asch y no funciona, porque eso puede ocurrir. La ciencia en la cual ustedes van a estudiar y van a ayudar a desarrollar es una ciencia que se contrasta, no es un dogma de fe, es algo que demostrar que funciona.
Tiene que ser una ciencia abierta, en el sentido que tenemos que explicitar cuáles son las hipótesis, explicitar cuáles son nuestros instrumentos, cómo se midieron los datos y hacer disponibles los datos para la gente que contraste que lo que dijimos es verdad. Por ejemplo, la relación entre integración social y mortalidad la podemos replicar, porque son datos que están en un montón de estudios epidemiológicos y lo podemos hacer. Tiene que ser multimétodo, porque tenemos que contrastar correlacional con experimental, con observación y con cualitativo, ¿vale? Pero para contrastar ideas precisas, el experimental y el correlacional son más potentes que los cualitativos, los efectos son pequeños y ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Y con esto termino. Ya sé que para ustedes está muy distante. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? Tenemos, por decirlo así, a la derecha los economistas, que con la economía conductual están recuperando muchos resultados de psicología y como los economistas tienen un ethos mucho más arrogante que los psicólogos, dicen, esto es así y sabemos cómo hacerlo, y lo aplican. ¿Se entiende? Entonces, claro, la economía conductual está aplicando todo lo que hemos hecho en persuasión, en toma de decisiones, y lo aplican de forma arrogante y seguro de sí mismos, son peor que los ingenieros. Y tenemos por otro lado, espero que no haya ningún ingeniero, bueno, ya lo sé, homeópata, ingenieros y asiáticos, ya lo siento, les pido perdón a todo el mundo. Y el otro es el tema, digamos, del materialismo, la base corporal. Está muy de moda la neurociencia. Entonces, de hecho, yo tengo Eugenio, que es un amigo común, da cursos de liderazgo. Eugenio es un psicólogo fisiológico y estudia cosas muy interesantes. Entonces, estaba dando un curso con un amigo, con un discípulo, el discípulo le dijo, oye, pongámosle el neuroliderazgo. Y le pregunta a Eugenio, ¿y qué vamos a dar? No lo de siempre, porque si le ponemos neuro va a venir mucha más gente. Entonces, claro, hay como una, ¿cómo explicarles? Todos que nos gusta, somos materialistas en el fondo de forma espontánea y nos gusta saber cómo está la respuesta corporal porque además tenemos la impresión de que miente menos, ¿se entiende? Pero la capacidad de réplica de la neurociencia es peor que la de la economía y la psicología social porque son muy pocos sujetos, los aparatos son muy sensibles, son muy caros, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se está buscando. Pero hay una especie de moda por el tema, entonces tenemos que evitar y no demasiado es el tema de la psicofisiología y la neurociencia, que sí aportan algo, pero tienen que pasar de todos modos por saber cuál es la estructura de interacción o el significado. Por dar un ejemplo muy sencillo, cuando uno le dicen a la gente tiene que intentar disminuir y controlar las emociones, ¿qué es lo que se encuentra? Disminuye la actividad entre el córtex y la amígdala, simplificando la parte del pensamiento y la parte de la emoción. Estoy simplificando enormemente. Claro. Pero, ¿y cómo sabemos que el tipo está menos emocionado? Porque le preguntamos. El tipo responde, no estoy tan alterado. ¿Se entiende lo mismo? Cuando se compara la zona del cerebro que se activan con el amor romántico y con el amor de compañero, pero ¿cómo sabemos? Porque el tipo ha contestado que está profundamente enamorado. O la tipa, ¿se entiende? Entonces, de todos modos se pasa por el significado, por lo subjetivo. Entonces, yo creo que la psicología social tiene que saber navegar y evitar caer entre estos dos extremos, pero como les digo, es importante contraste ideas de formas democráticas y cada vez de más en más en diferentes culturas y en diferentes naciones. Muchas gracias. Y si quieren también les puedo explicar qué relación tiene todo lo que acabamos de contar con el nombre del padre de Lacan, ¿eh? Se lo tengo preparado. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? O comentario, lo que sea, claro. O comentario. ¿Alguien que quiere aprender a calcular el tamaño del efecto para...? Esa fue la parte más, creo que de acá se van a tomar una grapa, esa fue la parte más. Te dejo, nena. No, bueno, entonces si no hay... Escucha, ¿eh? Ah. ¿Sí? Ah, sí, seguro, sí. Ah, sí, claro, no, perdona. Dale al... Perdona. La bibliografía que había al final también. Era la última que quedaba. No, es que no estamos con la misma máquina. Vale. Claro, sí, el pongo el vuelo está, creo lo van a poner así, ¿no? Estamos en la época de la red. Entonces, esto va a estar en YouTube. Claro, a partir del lunes va a estar en YouTube, la facultad va a poner toda esta clase grabada y el PowerPoint lo tengo, se los enviamos. Y en particular la parte de la influencia está todo descargado en la red. Entonces, esto, por ejemplo, si lo vas a ResearchGate, le pones Psicología, Educación y Cultura, lo puedes descargar. O sea,
aquí están, puse únicamente, digamos, lo que está. Además, de paso aprovecho para hacer propaganda. Los colegas brasileños han editado un excelente manual de psicología social abierto. El manual es realmente gratuito. Pagaron a la editorial para que fuera el manual abierto. Entonces, buena parte de la literatura clásica está en portugués. ¿Por qué? Porque también es muy importante que ustedes pensemos en el continente americano, incluyendo a la gente del uso, de habla lusa, ¿no? Porque tiene una masa crítica muy importante y en mucha información. ¿Vale? Perdón. Bueno, no, les agradezco a todos por venir. A los alumnos de la Cátedra de Psicología Social, la semana que viene nos toca transmitirle, sobre todo que Darío, con ese ritmo tan especial caribeño, pero, digamos, extraer, digamos, cuáles fueron algunos conceptos y terminologías que mencionó y que son como clásicos o claves dentro de la psicología social. Al resto de los colegas del equipo de cátedra, muchísimas gracias, y todo el material nos escriben y lo piden, pero va a estar en el campus y se los distribuimos a quien les interese. Así que gracias al señor decano, a la secretaria académica, y gracias Darío, y a todos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, Liliana era. Lili. No, pero estamos. Ay, poco, los chicos ya se venían rajando, ya los aceptamos. No, te decía qué es lo que tenemos como referencia para tamaño del efecto en ciencias sociales y cómo salimos airosos de eso, y la relación con el tamaño de la muestra y el tema del tamaño del efecto, porque el tamaño del efecto en muestras grandes se diluye, porque claro, depende de cómo es el efecto que estemos estudiando, se vuelve una distribución normal, ¿no? Entonces pierde esa fuerza. Perdón. No sé si el público... No, bueno, tranquilos chicos, buen almuerzo. No, hay dos metaanálisis de metaanálisis de efectos en psicología social. Uno antiguo de Boni y colaboradores y uno más reciente de una pareja de rusos. Y el tamaño del efecto medio es de 0.24. Y como tú dices, mientras más grande es la muestra, claro, te salen correlaciones o diferencias más pequeñas significativas. Lo que pasa es que yo creo que constatar que en la vida real las correlaciones son como las que vimos en mortalidad o factores de riesgo. Son de 0.10, de 0.05, 0.07 y no son de 0.40. Entonces, por eso, no es que nos engañemos a nosotros teniendo grandes muestras, es que para detectar... 0.10, un tercio es alrededor de 0.10. Y los grandes factores de riesgo, como ves, son menores que 0.10. Entonces, esa es como la realidad real. Entonces, tenemos que tener muestras grandes, no porque nos queremos autoengañar y encontrar asociaciones pequeñas significativas, es que las asociaciones reales son pequeñas. Correlaciones arriba de 0.40 en estos dos metaanálisis son residuales, son, no sé, el 3%, 4%. Todo el resto, que fue la que yo mostré, facilitación, pereza social, unas poquitas, ¿entiendes? Pero el resto son todos muchas menores. Entonces, es al revés, es que nuestras relaciones reales son pequeñas, por lo cual necesitamos grandes muestras, no por autoengañarnos, sino que poder encontrar esas relaciones, ¿vale?